Después de un día de trabajo, vamos a comenzar a conversar sobre Cómplices. Cómplices te ha invitado porque cuando leí este libro maravilloso de Alexander Wetmore, Las aves de Panamá, quedé convidada. Allí, Ileana Golcher dice sobre ti: es antropólogo, humanista, defensor de la naturaleza, respetuoso de las culturas indígenas y campesinas, investigador, explorador de la naturaleza, lector infatigable lector, cronista, escritor y traductor. Yo agrego algo. Y maestro. Muchas gracias. Sí, porque estoy aprendiendo, pues, a medida que conversamos, estoy aprendiendo muchas cosas. De modo que vamos a comenzar este programa sobre tu último libro, Alexander Wetmore y las aves de Panamá. Expediciones de 1944 a 1966. Stanley, ¿cómo fue que quedaste tú escribiendo sobre Alexander Wetmore? Bueno, la vida lo lleva a uno por distintos caminos, como en la montaña. Hay varios rumbos, pero de repente uno encuentra un atajo. Y yo no soy historiador de la ciencia, más bien antropólogo de campo, pero en el 95, Mario Lewis Morgan, editor del suplemento Época, me dijo: oye, Stanley, viene la reversión del canal y está el Instituto Smithsonian, pero la gente no sabe mucho de los naturalistas. Hombre, escríbete unos 4 artículos sobre cómo llegó el Smithsonian a Panamá. Así, año de 1995, para que los salieran en Épocas. Bueno, Margarita, estamos en el año de la pandemia de 2021 y todavía estoy escribiendo un artículo mensual sobre los naturalistas. Y fue en ese andar de encontrarme con personas que a mí no me habían hablado en la escuela. Yo no sabía quiénes eran, cómo fue que llegaron a Panamá, cómo se formó la isla de Barro Colorado, los primeros grandes libros sobre la naturaleza de Panamá. Y le fui tomando un gusto a estas personas que fueron a lugares, muchos de ellos donde yo había trabajado: el río Chucunaque, el río Zambú, el Tuira, el Bayano, y caramba, pero esta gente estuvo 50 años atrás. Y me fascinaba eso, cómo eran esos lugares que yo conocía ahora, pero mucho antes, y que habían visto y descubierto. Así conocí del doctor Wetmore, que había venido a Panamá hizo 22 expediciones, y que había escrito 4 tomos, considerados la Biblia de las aves de Panamá. The Birds of the Republic of Panama. Y fue así que llegué a él. Primero hice 2 escritos sobre él para Épocas. Uno sobre las aves del Pacífico, de las islas del Pacífico, y otro en general sobre las aves de este puente biológico entre Norte y Sudamérica. Y no pensé que iba a trabajar más sobre Wetmore, pero nuevamente cosas del destino. La gente, lectores, pues yo ni pensaba que había gente que leía estas cosas en Época. Entonces me dijeron... Gente, no dejes de escribir. Entonces me dijeron: oye, pero ¿por qué dejaste a Wetmore? Sigue, qué cosa más interesante. Bueno, seguí escribiendo, y cuando me di cuenta, Mario me había publicado 40 artículos sobre... 40. Sí. Mario es maravilloso, déjame decir. Sí, no. Es una maravilla también
que haya alguien que dé a conocer el trabajo que se realiza. Sí, y entonces el destino le pone a uno a personas, así como a Mario, me pone a la que fue la mano derecha del doctor Wetmore en el Instituto Smithsonian, la que organizó sus archivos, Pamela Henson. Y me dijo, Stanley, cuando vengas a Washington a los archivos, lo que quieras. Él tomó miles de fotos de Panamá. Dios. No, Sí. cuando yo tuve una oportunidad de ir al Smithsonian y visitar los archivos y estar con ella, la directora de los archivos del Smithsonian, y me traen la primera caja de documentos, porque ella, todo eran cajas y cajas de cartas, porque él era un gran escritor de cartas y tomaba fotos y se instruía mucho, leía antes de una expedición, buscaba todo lo que había posible sobre una región de Panamá. Se iba a Coclé del Norte, averiguaba desde Colón o desde antes de Colón, la parte arqueológica. La cosa era, antes de ir, saber lo más que se podía saber sobre regiones poco conocidas. Pamela Henson fue para mí como, así como Mario en Panamá, Pamela Henson, la custodia de los archivos de Wetmore, fue para mí como un hada madrina, digamos, ¿no? Déjame decirte algo sobre eso. Quisiera yo llamar la atención aquí, conversando contigo, a este asunto también de los archivos. Qué importantes son los archivos para reconocernos a nosotros mismos. No podemos dejar que las cosas desaparezcan y ya, como si hubiera habido un gran fuego ya y hubiera llegado el fin del mundo y que no tengamos nada de nuestro pasado. Bueno, Erika, eso ha sido una de mis frustraciones, porque me ha tocado ver a lo largo de mis 4 décadas de investigador de campo en que los archivos en provincias han sido destruidos. Qué horror. Los archivos en los ministerios. A mí me ha tocado llegar a la Corte Suprema de Justicia cuando estaba en el barrio de San Felipe y había una remodelación y entro, porque yo antes daba clases de antropología y los estudiantes, como sabían que me gustaban los libros, me decían, profesor, ¿a usted que le gusta el libro viejo? Vaya allá a la Corte Suprema que están haciendo una limpieza. Y voy a la Corte Suprema y todos los pasillos estaban llenos de gacetas de la época de Colombia, periódicos, igual con asamblea. Y encontré un maestro restaurador, el único que había en Panamá, así que entrenaba, maestro casi medieval, cascante, en el Don Bosco. Y cuando yo le llevé las primeras gacetas del tiempo de Colombia para que me las restauraran, él llamó a los estudiantes y le dijo, vengan acá, muchachos, voy a enseñarles cómo se hacían los libros antes. El Señor lo quiere restaurar. Voy a asignarle a cada uno de ustedes como proyecto restaurar este. Fíjense en este tipo de papel, esto ya no lo hacen. Y les da una clase. Bueno, el maestro me restauró las gacetas del tiempo de Colombia, desde 1853 hasta 1903. Bellas, lindísimas. Cuando él falleció, me dejó un gran vacío porque tomar libros que estaban muy averiados, sí, y dejármelos hermosos, que hasta el día de hoy, estas cosas están en rojo. Todas esas son obras de cariño y ahora viene mi dilema, ¿a dónde van a ir? Ese dilema es otro. ¿Quién sigue? Porque esto nada más es una fracción muy pequeña de la cantidad de libros que tengo. Ya los muchachos se mueven a las cosas digitales, ya las viejas enciclopedias están desapareciendo, pero sin embargo siguen siendo documentos que quiero mucho porque yo los anoto, los subrayo, claro, y me recuerdan mi evolución académica en un sentido. Claro. Así que, definitivo, yo siento que el no contar con archivo, pongamos, como he trabajado en todas las provincias, ha sido una de mis grandes satisfacciones. Siempre iba a las gobernaciones y a las alcaldías a buscar documentación. Y era muy raro una alcaldía, una gobernación,
un corregimiento donde hubiera documentos. Todos se habían perdido, botados. La gente, hay como en la cultura nuestra algo de la novedad. No, esa es cosa vieja. Y así me ha sido desde Bocas del Toro a Tonosí, a Santiago, a David. Un poco el menosprecio de la palabra escrita, del libro, o sea, de una cultura que nos viene de hace 2000 años. Sí. Entonces, bueno, en ese dilema estoy, Margarita, de qué voy a hacer con mis libros. Pensé hacerlos en Boquete, obsequiárselos a la biblioteca de Boquete. Que es una maravilla, que es una joyita. Sí. Y entonces tengo un programita de becas allá. Sí. He conseguido unos padrinos para promover la investigación en Chiriquí, y tengo varios estudiantes trabajando temas del Panamá colombiano, es decir, el Chiriquí colombiano y el Chiriquí de principios de la República, con documentos que le he obsequiado a la biblioteca de Boquete con mucho cariño, aunque yo no soy boqueteño, la gente piensa que yo soy de Boquete, pero yo vengo de la tierra baja. Pero bueno, hablemos un poquito de eso, de tu origen. Bueno, de mi origen, yo vengo de una familia campesina, de las orillas de... Bueno, mis abuelos, mi abuela, que fue una de mis grandes influencias, ella como mi abuelo no sabían leer ni escribir, pero eran personas muy inteligentes y muy trabajadoras. Todas, mis tías, todas. Yo los recuerdo a mis tías barriendo la cuadra de la casa en el río Chiriquí Viejo, que eran selvas. Ahí no había nada, nada más nosotros. Y nosotros, eso sí, muy independientes. ¿A orillas de qué río? Chiriquí Viejo. Como dicen en los documentos viejos, el último río a poniente. A poniente. Antes de llegar a la Capitanía General de Guatemala, Costa Rica. Ahí fueron a dar mis abuelos tras perder todo en la Guerra de los 1000 días, porque ellos tenían ellos vivían en Alange, cerca al pueblo, porque la gente iba al pueblo nada más para festividades. Bautizos, matrimonio, la procesión del Cristo de Alange, que es el Cristo de los Chiricanos. En una finca que se llamaba Las Loras. Y ellos eran conservadores. Gente humilde, muy trabajadora. Tenían sus carretas, sus caballos y sus cosas. Pero vino la Guerra de los 1000 días y los ejércitos vivían del campesinado. Le llevaban el ganado y le decía, bueno, se le pagará cuando triunfe la revolución. Y perdieron todo. ¿Así? Sí, mi abuelo se lo trajeron. A mi abuelo lo llevaron preso al puerto de Pedregal, lo embarcaron en un barco de la revolución, como decían, al sitio de Aguadulce, y con otros chiricanos. Sí. Y estando a camino se acabó el carbón. Y los mandaron a tierra a buscar mangle. Y mi abuelo, que era un hombre de trabajo y muy organizado, sabía cómo organizar la gente para trabajar. Uno de sus dichos que siempre me decía, el hombre tiene que acomodarse bien antes de trabajar bien, acomódese bien, porque era trabajar con un hacha, un machete. Bueno, ellos se palabrearon, como decían. Vamos a quedar allí. Y bueno, de allí, estando en tierra firme, sacando leña para este barco que iba, de este vapor que iba para Aguadulce, hacen un conato de pelea y se escapan. Y mi abuelo se vino solito de noche nada más. 23 días y 23 noches a salir hasta David, de David a Dolega, a donde vivía su papá, que murió, ese era septiembre del año de 1902. Y después de la guerra, él de ahí se fue a Alange. Mi abuela le llevaba, como no podía estar en el caserío, hizo un ranchito en el monte y mi abuela todos los días le llevaba una tutuma de comer. Un día, y aquí termino esta parte, oyen que alguien venía silbando. Y mi abuela, y se quedaron los dos porque en esa época, en tiempos de guerra, la gente trata de ser lo más silenciosa posible.
Y resulta que era un nieto de mi abuela, Miguelito Monfante. Y le dice mi abuela a él, Miguelito, ¿por qué silbáis? Mi abuela voceaba. ¿Por qué silbáis? ¿No ves que estamos en guerra? Y él le dice, abuela, la guerra terminó. Firmaron la paz en un barco de guerra en Panamá, la paz del Wisconsin. 2 meses después llegó la noticia. Y la trajo antes. Sí, sí, había cuenta que habían matado el hermano menor de mi abuelo. Mi abuela le daba, una vez le tocó ver el fantasma de su cuñado. Lavaba platos, batea, pues no había. Sí. Cuando vio el espíritu, dice ella, de su cuñado, y le dijo a mi abuelo, y ellos, nos vamos. Bueno, vendieron la finca, que era muy hermosa, que se llamaba Las Loras, y eso lo compró una empresa que se llama Cartavieja. Ajá. Y por eso es que las botellas de ron Cartavieja tienen una lora. Voy a buscar esa lora. A ver si no se extinguió ya. Bueno, y así se fueron, mis abuelos se metieron en 1905 en las selvas, ni siquiera le llamaban el territorio, las selvas del territorio del Chiriquí Viejo. Allí nació mi madre. Ay. Y ahí no había nada. Montaña. Un cuento largo para una pregunta corta. Sí, así es como debe ser. Cuento largo para que aprendamos.